¿Listo? Listo. Ok. Pues hola, ¿cómo estás, Hola. Jeff? Bien, bien. ¿Y tú, Saraí? Qué bueno, me alegra mucho. Muy bien, también estoy muy bien, muy animada por esta entrevista que vamos a hacer hoy, ahora. Sí, yo también. Este, muy diferente a las otras, tal vez, porque ahora tú vas a ser el entrevistado. Es mi placer. Bueno, y bueno, Jeff es profesor de inglés. Actualmente eres estudiante de español, muy buen estudiante, porque ya Gracias. tienes mucho conocimiento y tienes mucha experiencia también como profesor de inglés, ya más de 20 décadas de experiencia. 20 Eh, años. ¿Cuántos? Perdón. 20 años. 20, No. perdón, 20 décadas. Estoy nerviosa. Yo me parece que tengo un buen cara para 20 décadas. No, 2 décadas, perdón. Y has enseñado en los Estados Unidos, en línea de manera independiente, y vas a retomarlo nuevamente, como me has comentado ya algunas veces. Y actualmente estás enseñando en una universidad en Corea, estás enseñando inglés. Tienes mucha experiencia, incluso también tienes un canal de YouTube donde entrevistas a profesores de muchas partes del mundo y creo que eso es algo muy bueno porque puede uno aprender de otros maestros, ¿no? Yo actualmente soy tutora de español, también para mí es un gusto poder ayudar a otras personas, pero háblanos un poco sobre ti, Jeff, algo que se me haya, algún dato sobre tu experiencia en enseñanza de idiomas. Sí, muchas gracias para invitarme. Y en el futuro espero que tú puedes ser una invitada en mi canal para mi serie de profesores, maestras, tutores, etcétera, de lenguas extranjeras. Ya Será un tenemos gusto, gracias. muchos videos de nuestras lecciones en mi canal, pero sí me gusta aprender lenguas extranjeras como español, portugués, alemán y coreano, y me gusta enseñar inglés como lengua extranjera. Son mis pasiones, aprender lenguas y enseñar inglés. Y sí, es muy importante, son muy importantes en mi vida. Sí, sí, me imagino que sí. Eres todo un políglota, pero eso quiere decir que te gustan los idiomas. En específico, ¿cuál fue tu motivación para querer aprender español? Um, Casi 40 años atrás, en la escuela, no recuerdo, primaria, escuela después de primaria, ¿En la secundaria? secundaria, hay 3 niveles, ¿no? Es- Cuando yo tenía 11 años, tenía que escoger entre español, francés y nada para un curso electivo. Y estoy de los Estados Unidos, donde hay muchos hispanohablantes en diferentes partes, y en particular estoy de Massachusetts. Y cuando crecía en mi ciudad en particular, habían muchos puertorriqueños, entonces pensaba, tal vez será muy útil. Y como un estudiante muy diligente en todas mis clases, um, uh, yo
hacía muy bien en español y continuaba por 7 años en la escuela y también estudiaba español en la universidad como una de mis carreras. También estudiaba historia y los políticos en la universidad. Sí. Ah, muy bien. Creo que es algo muy útil, como mencionas, porque en los Estados Unidos hay mucha gente hispanohablante, entonces qué bueno que decidieras este idioma, aprender este Sí. idioma. ¿Y es fácil ser políglota, hacer esa transición en tu mente de un idioma a otro? Es como deportistas o músicos cuando puedes ser maestro de la guitarra, es más fácil aprender, ¿cómo se dice? ¿Es la batería o es portugués? Ajá, sí, a tocar batería. O otro instrumento. O si puedes, si eres jugador de béisbol y tienes la habilidad de jugar deportes, es más fácil aprender fútbol o baloncesto porque ya tienes la aptitud de jugar, tienes su cuerpo tenéis control de su cuerpo, entonces es el mismo con lenguas. Si tienes la habilidad de aprender una lengua extranjera, como adulto, es diferente si aprendiste, si una persona ha aprendido como 2 lenguas como niño, uno de una lengua de su madre, una de su padre. Este es un proceso un poquito diferente, pero como adulto o joven tienes la experiencia de aprender una lengua extranjera, es más fácil con la segunda lengua y la tercera y la cuarta, porque sabes sus debilidades y esfuerzos y trucos y cómo debes hacer el proceso de aprender una lengua extranjera. Entonces es bueno, de alguna forma es algo positivo saber varias lenguas, ¿no? Puede ayudarte a Sí. aprender otra más y así. Y como mencionas, adquirir la lengua de pequeños es más fácil, ¿no? Entonces, ¿a qué retos te has enfrentado en el aprendizaje de idiomas? Ahorita específicamente del español, o si tienes de alguno de los otros idiomas, puedes también mencionarlo. Pues estudiar una lengua es diferente que hablar o entender, porque yo hacía bien en mis clases, pero después de la universidad, cuando realmente comencé a encontrar hispanohablantes en la comunidad, en las iglesias, etcétera, era diferente y era un poquito difícil al primero, pero he hablado español en los Estados Unidos, en México, España, Alemania, aquí en Corea, con hispanohablantes. Es una lengua muy útil. Y mi punto es que usar una lengua específicamente, es el objetivo y la manera de alcanzar el objetivo. Sí. Muy cierto. Sí, y creo que eso da mucha satisfacción que puedas utilizar
la lengua en diferentes lugares, como mencionas, ¿no? Varios países la se Sí, saben. sí. Y mencionaste algo de que la manera te lleva al objetivo. Entonces, ¿cuál es la manera o el método que usas para aprender una lengua diferente? Pues desafortunadamente, tradicionalmente, la manera o método de aprender una lengua extranjera era traducción de gramática. Y esta traducción hoy en día afecta muchas la manera de aprender o enseñar en muchos países, como aquí en Corea. Cuando yo estudiaba español en la escuela, pienso que los profesores usaban mucha traducción, y para mí traducción es una herramienta como para hacer cirugía. Debe ser muy específica y es mejor usar la lengua extranjera del objetivo desde el principio y solamente traducir si realmente es necesario. Y para mí, basado en mis experiencias negativas con traducción de los maestros, no quiero traducciones en mis lecciones porque pienso que es importante para, no solamente con traducción, pero cada aspecto de el aprendizaje de lenguas extranjeras, que los estudiantes tienen autonomía. Y yo sé que otras personas tienen diferentes opiniones sobre traducción, pero mi punto es que tienes que usar la lengua, sea hablar, leer, escribir, escuchar. Y una lengua es como una, ¿cómo se dice? Una cosa con diferentes pedazos que tienes que unir, que es una... ¿Como un rompecabezas? Sí, rompecabezas. Yo estaba pensando en esto, pienso. Es una... Y tienes que encontrar diferentes pedazos. Y como escuchar, como recientemente hemos hablado, es leer las palabras separadas y oír un nativo hablando con las palabras juntas es diferente. Y la gramática, y todo. Y pienso que la gramática debe ser al fin del proceso, no al fin del proceso, completamente del proceso, pero como puede ser al fin de la lección o al medio de la lección. El punto es que muchas personas, por causa de esta tradición de traducción, piensan que, tengo que estudiar la gramática para tener conversaciones, y es el opuesto. Tienes que tener conversación para entender la gramática. Y la gramática realmente solamente es una observación de las reglas de la lengua. No, cada lengua existía, sino Esperanto es una lengua fabricada por personas, pero inglés, español, chino, etcétera, eran creados en conversación. Y siglos después, personas estudiando las lenguas crearon
crearan las reglas, la gramática, para observar, para hablar de las lenguas. Y las reglas siempre están cambiando, como el inglés de mis abuelos y el español de tus abuelos es diferente de mío y tu español. Sí, de hecho es como esa adquisición de la lengua de nuestra primera lengua, que no nos basamos en gramática, no nos la enseñan para poder comunicarnos, ¿no? Eso es muy interesante. Y eliminar ese estereotipo entonces de creer que la mejor manera de aprender una lengua es solo usando un libro de gramática. Hay más maneras, más métodos de poder crear un ambiente más interactivo y que podamos aprender más aún una lengua. Por eso, como tienes tanta experiencia al saber muchos idiomas y al ser profesor, te voy a leer algunos comentarios Okay. de diferentes personas que están estudiando actualmente español. Y tú puedes mencionar qué consejos les darías. Okay. ¿Sí? Vamos a empezar con Akiko. Ella es de Japón. Y dice, yo hablo español muy despacio y hago demasiadas pausas. ¿Qué le sugerirías a Akiko, Jeff? Pues un problema para ella como japonesa, como chinos y coreanos, es tener miedo de hacer errores. Por eso a veces personas de esos países hablan poco y despaciamente por miedo de hacer errores como perfeccionistas. Y mi primer consejo es dejar esta idea y embrasar errores como maestros, como pisos en el proceso de aprender la lengua. No tengo miedo de hacer errores porque es imposible. Aun cuando hablo inglés, hago errores. Y esta idea que errores son malos es una idea mala. Es imposible aprender una cosa sin hacer errores. Y prácticamente ella debe leer en voz alta en su hogar, como diálogos, conversaciones, dichos, artículos, y mejor también grabar cada día por un minuto o una vez por semana por un minuto o más y escuchar a su voz y encontrar cosas que ella puede mejorar y también tal vez observar que ella tiene que preocuparse menos, porque a veces pensamos que estamos haciendo errores que no existen, es solamente la imaginación. Ah, muy bueno. Muy, muy buen comentario. Y sí, es verdad, hay que ver los errores como algo bueno, porque en Amigos, realidad sí, nos pueden hacer mejores. Ahora, Fátima, ella es de Marruecos y dice, a mí se me da muy mal la pronunciación y la gente no me entiende fácilmente. para ella, el mismo consejo de embrasar errores y practicar leer en voz alta y grabar. Y tal vez ella tiene que hablar más despacio, despaciamente. Sí, es verdad. Y como dices, eso de grabarse y escucharse, creo que es muy bueno porque podemos darnos cuenta cómo es nuestra pronunciación,
si tenemos tal vez que abrir más la boca, ¿no? Modular un poco más. Y es mejor grabar como con video para ver el cuerpo, porque a veces es un problema, o parte del problema es el cuerpo. Si estás así, sin confianza, puede afectar cómo hablas, porque a veces hay personas en mis clases hablando así, y con la mano en la boca, y por causa de vergüenza, pero no puedes tener conversación con una persona hablando así. Es ridículo. Y a veces parte del problema es confianza y, como se dice, la lengua del cuerpo. El lenguaje corporal, sí es cierto. El lenguaje corporal. Oh, ese dato es muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque es verdad, y más, por ejemplo, el español, que somos muy expresivos a la hora de hablarlo, entonces creo que también de ahí depende mucho que se escuche tal vez más natural o se entienda un poco más, ¿no? Y también es físico, también adentro tenemos como se da diafragma, ¿cómo? La Sí, cosa, diafragma. diafragma. Tienes que usarlo para hablar en voz más alta. Es algo que los cantadores, los cantos, Los cantantes. los cantantes como de ópera usan para tener una voz muy, muy fuerte. Allí está la clave, entonces, también. Eso, confianza. Sí. Ahora, Michael es de Estados Unidos. Dice, necesito aprender más vocabulario. Muchas veces veo que no tengo las palabras necesarias para expresar lo que quiero. ¿Qué le sugerirías? En general, él debe leer más y ver videos como de noticias o cualquier videos en YouTube o otra plataforma, programas de televisión y películas, pero específicamente no sé en qué situaciones él necesita español, en el trabajo, con su novia, sus amigos, en la iglesia. Él tiene que definir lo que él necesita, porque hay miles y miles de palabras. Si es algo específico, si él trabaja con hispanohablantes o tiene empleados, él debe enfocar en este área de vocabulario. Y es bien escribir listas, estudiar y memorizar, pero es también importante usar las palabras en contexto para realmente recordar y entender las palabras y usar las palabras en diferentes maneras como leer, escribir, oír, hablar, repetir, repetir, repetir. Muy bueno. El contexto ayuda muchísimo para Sí, tener más clara la idea de cómo usar las palabras, ¿no? sí. Qué interesante. Muy bien, pues estos fueron algunos comentarios. Y, por ejemplo, en cuanto a ser un anglohablante, ahorita terminamos con Michael, él es de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles crees que son los retos más frecuentes de un anglohablante al aprender español? Pues muchos anglohablantes hablan español así porque no entienden que tienen que aprender a hablar español en una diferente manera. Pero es chistoso, pero aunque inglés y español en algunas maneras son parecidas, como el alfabeto, muchas palabras,
el alfabeto o sea, los sonidos de español son diferentes de inglés, como R en inglés es R, en español es R o D, como carro, no es carro. Entonces, hay confusión para anglohablantes cuando tratan de hablar español con la mentalidad, con el sistema de inglés. Entonces, a veces escuchar primero es importante. En el proceso de aprender una lengua extranjera o en las lecciones, escuchar y darse cuenta de lo que está pasando en la lengua. Entonces, ocupar el oído también para escuchar la manera de pronunciación, ¿no? Y me imagino que también grabarse es buena idea, ¿no? Grabar, escuchar primero lo que se dice, después intentar decirlo usando el mismo acento, más o menos, ¿no? Y notar las diferencias entre inglés y español. En tu aprendizaje, por ejemplo, de pronunciación, ¿usaste algún método como algún ejercicio para pronunciar alguna palabra o letra que fuera difícil? Solamente escuchar bien y repetir. Y hay un hombre, un profesor de inglés que tiene un sistema y un libro de analizar y enseñar y aprender los sonidos de inglés, Adrian Underhill. Y uno de sus consejos que es muy bien es oír o imaginar el sonido en su mente. No solamente repita, pero tomar un momento para, sin hablar, tratar de oír o imaginar el sonido en su mente. Y esto me ayuda, sí. Oh, muchas gracias por darnos también ese consejo. Y bueno, para finalizar, ¿alguna otra sugerencia que te gustaría darle a las personas que están aprendiendo español o alguna otra lengua? Tienes que ser honesto en sus objetivos. Es solamente un pasatiempo, es solamente para viajar y pedir direcciones al baño o al mercado o pedir comida en un restaurante, o es para tener una relación con su novia, novio, esposo, esposa, amigos, o es para trabajar, o cuáles son sus objetivos y cuáles son sus habilidades y debilidades. Y debe ser una pasión. Si no te gusta la cultura que viene con la lengua, será muy difícil ser maestro o maestra de la lengua. Y tienes que dedicar tiempo cada día en alguna manera. Y pienso que es importante comenzar con escuchar. El orden El orden. debe ser escuchar, hablar, leer, escribir. Puedes mezclar, pero es muy importante escuchar y tener paciencia y aceptar y celebrar errores y
y crear su propio método para sí mismo. Y también, aunque mis clases con grupos de estudiantes son buenas, es mejor encontrar una persona, un tutor, una tutora, en que puede ser, aunque es un negocio, puede ser amable la relación, y también no ser dependiente en su tutora, porque tal vez vas a estudiar con su tutor 1 hora, 2 horas, en mi caso 5 horas cada semana. Tienes que hacer más que esto, y no solamente la tarea, más de las lecciones, más de la tarea, más si realmente quieres aprender una lengua, tiene que ser más de un pasatiempo, tiene que ser una pasión, y depende en lo que necesitas Sí, hacer con la lengua. eso sí, pero sí hacernos responsables de nuestro propio aprendizaje, ¿verdad? Y no pienso que estudiar en clases, especialmente clases grandes, es la mejor manera. En un grupo pequeño, con personas serias, o solo con una persona, un tutor o tutora. Ah, muy buena sugerencia también. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también. Pues muchas gracias, Jeff. En verdad te felicito porque tu español es muy bueno. Puedes hablar de muchos temas haciendo uso de la lengua. Gracias. También tus ejemplos, tus explicaciones y las sugerencias que diste fueron muy, muy acertadas. Muchas gracias. Y solo para finalizar, no sé si gustas mencionar el nombre de tu canal. Sí, yo, esta entrevista será en mi canal también. Mi canal es Jeff's Language Learning, y muchas gracias para la entrevista, y he aprendido mucho en el año y 2 o 3 meses contigo. Siempre recibes 5 estrellas en las lecciones, y estoy aprendiendo mucho contigo. Muchas gracias. Gracias, gracias. El mérito siempre va para los estudiantes. Uno solo es como una pequeña guía, pero muchas gracias también. Muy emocionada porque esta es la primera entrevista y qué bueno que aceptaste. Entonces, nos estamos viendo pronto. Ok, gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.